Señores, yo estoy aquí sentada, no es que yo no lo puedo creer, con el pastor Víctor Medina, que para mí de verdad es un referente de esos pastores de jóvenes de cuando yo era jovencita. El otro día. Los otros días, sí. Que de verdad siempre te he ido trabajando en el Señor, desde que tengo recuerdo de cuando yo estaba en Extrema Causa y esos inicios en la música que hago para Dios, ¿verdad? Siempre te he visto a ti involucrado en el pastorado, siempre ha sido tu llamado y la predicación de la palabra, obviamente. Y cuando pensé en hablar este tema, Dios, porque así es Él, te trajo a mi mente. Y dije, déjame ver si, ¿verdad? Si Él está dispuesto a compartir con la gente esa parte tan íntima y tan delicada del pastorado, de lo que casi nunca se habla. Y son los días complicados, los días grises del pastorado. Hay una frase de una canción de Rubinsky que me encanta, que dice, ¿quién alienta a los que alientan? Y hablando justamente del tema del suicidio en el pastorado. Y es un tema que no se habla en el altar, pero es una realidad que están viviendo muchos pastores en silencio porque tienen que ser siempre los fuertes a los ojos de los demás. Y por la confianza y por la honra, ¿verdad? Te invité a ti a que hablemos de ese tema juntos aquí y quiero hablarlo contigo abiertamente. Primero que la gente sepa quién es Víctor. Forma parte del pastorado, ¿verdad? Bueno, yo aprovecho la oportunidad para agradecerte tus palabras, a la audiencia, a tu familia, a tu esposo, a tu hijo. También para mí ustedes me recuerdan esa época donde todo era bonito, donde todo era prometedor, donde todo era gran sueño. Y yo recuerdo que hicimos muchas cosas juntos. Yo me siento orgulloso de la generación de la cual nosotros somos. No creo que es la mejor, porque cada generación tiene un orgullo de cuando nosotros y los que están. Pero la verdad es que pues se abrieron muchas puertas. De hecho, el otro día grabé algo con Moisés, con Fausto y con... bueno, nosotros tres éramos como los viejos. Entonces, creo que nos han sacado esa entrevista de ese tiempo que tú haces en memoria. Y bueno, entrando en materia, ya te di las gracias y genuinamente gracias por considerarme a mí para estar aquí. ¿Quién es Víctor? Yo soy una persona que mucha gente tiene un estereotipo de mi persona, o sea, la gente ha construido, yo he aportado para esa construcción en lo bueno y en lo malo también, pero poca gente ha tenido yo no voy a decir la oportunidad, quizás quien no ha tenido la oportunidad he sido yo, de compartir un café con alguien que pueda entender un poco cómo yo pienso, qué pienso y por qué he planteado siempre temas que son un poco estridentes, a veces hasta anarquistas en algún punto, pero definitivamente tienen un criterio de que están en el trasfondo de la mente de mucha gente. La gente se hace esas preguntas y definitivamente la Biblia está ahí, pero yo me considero una persona idealista en algún punto. Siempre fui alguien que creía, y creo todavía, porque no tengo 37 años, no es que ya estoy con un bastón y de retiro y bueno, en mis años, pero siempre he sido una persona idealista, siempre he sido una persona que cree que las dificultades te presentan oportunidades y básicamente yo me definiría así, una persona que ha amado mucho el estudio. Esa es la parte positiva, digamos, ¿verdad? La negativa, yo pienso que una de las cosas que más me ha afectado a mí es el orgullo. Creo que la falta de oxígeno en la etapa en la que nosotros empezamos, o sea, a tanta altura, a tan corta edad, eso es sinónimo de inmadurez, sinónimo de atropello a personas, aparte de las faltas normales del carácter o de la moral, que son propias de la edad en la que nosotros empezamos. Yo empecé a los 19 años, recuerdo que un día me llamaron, estábamos en la Pucamaima, en una célula que teníamos, ahí estaba Betsy, ahí estaba un grupo de gente que empezamos a hacer cosas en ese momento. Y un día nos llaman de la gente de Gigi Ávila. En ese tiempo eso era como, imagínate, en la generación de nosotros, wow, y la juventud. Y yo voy donde quien era mi pastor en ese momento, que era el pastor Plurde. Y le digo, mire, yo tenía 18 años de edad, 18 años y medio. Y le digo, mire, me están invitando a esto. Dígale que no. Yo me frustré. Yo, pues, ¿cómo es posible? Si yo, ¿por qué no? Y me dice, mira, tú tienes una oportunidad. En ese tiempo, recuerdo que fue en el 2001, 18, 19 años, la iglesia había pasado por ciertas situaciones. Y a mí lo que me gustaba era hablar. Yo, de que pastor, yo no quería hacer nada de eso. Yo decía que yo iba a ser administrador de empresas. No tenía empresa que administrar, pero que iba a ser administrador de empresas. Y lo que me gustaba era hablar. Y lo que hacía era en las células, pues hablar de Dios. Y eso era lo que yo hacía.
y pensaba que el pastorado era eso. Pero todo ese oxígeno que fuimos cogiendo, que el Club 700, que tú puedes en ese momento, y mira, que me dejaron ese programa a mí y de ahí me llaman entonces de Conectados, Pamela, CDN, y eso se volvió como, bueno, estábamos en todos los lugares, pero el carácter, o sea, este señor, que es un pastor dominicano, dice, mira, tú no puedes formar el carácter de un día para otro. Tú formas una celebridad de la noche a la mañana, pero tú no formas carácter de la noche a la mañana. Eso toma tiempo. Entonces, yo creo que a mí me hizo mucho daño eso. O sea, tanta exposición sin tener el solio bien puesto para poder, la zapata, para poder entender qué se espera de nosotros. Y obviamente que el orgullo, bueno, ahí me afectó mucho. Yo creo que no es que me ha librado y que ya no lo tengo. Yo creo que está más domado. Sí. Sigue siendo trabajado de gloria en gloria. Sí, no, claro, claro. Y la gente, obviamente, hay una parte de tu vida que no conoce y que obviamente no es algo público porque es algo íntimo y que es tu proceso que viviste del divorcio. Ajá, sí. La gente es muy dura al hablar cuando es el hombre. Por las mujeres como que las entendemos más. Sí. Pero con los hombres son un poquito más duros, porque siempre entienden que la culpa la tienen, no sé si es verdad, un tema, de que las feministas no nos vean porque nos van a decir que estamos a favor de ellas, pero no es eso, es la sociedad en sí, ¿verdad?, como ha sido formada. Pero nunca, y quizás porque también eres un poquito íntimo con tus cosas personales, nunca tú has hablado como así abiertamente de cómo fueron esos días para ti. Bueno, mira, el divorcio para mí eso fue en el año 2014. Nosotros estábamos, bueno, en la iglesia, ya yo estaba un poquito más concentrado en la iglesia local, estábamos ahí en el Naco. Sí. Y en el 2014 pues se agudiza esta crisis y de repente pues viene esta debacle. ¿Qué pasa? Porque yo nunca he hablado tanto de eso y en la pandemia, en algunos lives y en algunas actividades que se propusieron, sí hubo gente también de cierta relevancia, no tanta como tú, pero... Ah, por favor. Pero bueno, pero personas que tienen su influencia me hacían preguntas directas sobre este tema. Temas como, bueno, tú te divorciaste, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Y sobre un poco la historia. Yo recuerdo que algunas iglesias o concilios nos pidieron compartir un poco de la historia de nuestra iglesia. Y yo no puedo ser hipócrita ni puedo desvincularla de cómo surge Comunidad Bíblica de Fe. No surgió porque de repente nos enviaron, no, eso fue el producto de que cuando salimos por el tema del divorcio, que no encontramos espacio, ni teníamos espacio ahí, pues de repente nos quedamos, ok, Señor, ¿qué hacemos? Y bueno, pues, ¿cómo fueron los días del divorcio para responder tu pregunta? Fueron muy difíciles porque primero divorciarse, ahora que a mí me tocó vivir esa realidad, yo no se lo recomiendo a nadie. Obvio que cuando tú pasas por ese tipo de procesos y tú miras hacia atrás, tú dices, bueno, pero esto se podía resolver, pero esto tenía solución, pero no era de esta manera como tú lo pensabas, pero cuando se tenía que resolver, no se resolvió. Y como todo en la vida, lo que tú descuidas, pues eventualmente va a pasarte factura. Claro. Y cuando tú estás con alguien en un matrimonio que tú no tienes ese criterio, que tú le expones tanto a la gente, pero tú te descuidas en lo que tiene que ver con tu cosmovisión y concepto del matrimonio, pues definitivamente tú vas a pagar los platos rotos. Para mí fue muy difícil porque a pesar de que no fue algo tan ventilado, siempre se urden especulaciones, que si era que yo tenía una mujer, que si era que mi ex esposa tenía un hombre, que si por aquí, y al final yo creo que el Señor fue gentil en darnos la oportunidad de vivir ese proceso, porque sí fue una decisión que yo tomé, fue una decisión personal, y eso yo no puedo atribuírselo a quien fue mi pareja. Sí te puedo decir algo interesante, y es que dentro de esas cuotas que uno tiene, yo le dije, Señor, mira, al final quien me llamó fuiste tú. Sí. Quizás si ahora me hubiese pasado eso, yo no sé si hubiera tenido la misma fuerza de seguir en el ministerio. Y me refiero más a enfoques, a otras cosas, a oportunidades, pero Dios tiene un plan en cada cosa. Entonces el pastor Wilson me llama una tarde y me dice, mira, dile a la iglesia que tienen un lugar donde congregarse y nos presta sin costo alguno su templo que está, bueno, curiosamente, como a 3 esquinas de la casa mía. Wow. Está ahí en la Urbanización Real, la Iglesia Evangélica de Oración.
Y pues ahí duramos 2 años, 3 años y algo, 2 años y algo, pero siempre con la expectativa y no tenemos el tiempo para yo hacerte toda la anécdota. Sí, sí, sí. Pero nosotros habíamos iniciado en el 2012 un proyecto que se llama, todavía, Nehemías. Y fue que el pastor Plurde y yo, un día íbamos en la Lope de Vega, recuerdo como ahora, en su vehículo, y él me comienza a contar una historia de una iglesia que estaba haciendo un protemplo. Pero yo ni me había casado y mucho menos iba a pensar que me iba a pasar un divorcio. Y yo digo, eso es para mí. O sea, no era a mí que me lo estaba diciendo. O sea, pero yo dije, no, nosotros tenemos que empezar. Iniciamos ese proyecto. Cuando el pastor Wilson, ya en el 2014, pues nos mudamos allá y teníamos siempre la expectativa de poder tener un templo propio. A lo interno, porque tu pregunta ha sido, ¿cómo fueron esos días? A lo interno, era bueno, ¿estaré yo forzando algo? ¿Estaré yo guiando un grupo de personas? Yo duré un tiempo fuera, evidentemente, del púlpito. Y era un debate que yo tenía. Obviamente no lo comunicaba porque yo sé que había un ruido interno en la vida de muchas personas. No era tan fácil. No se sabía exactamente qué es lo que se estaba apoyando. Pero bueno, en el 2016... seguimos con el proyecto Nehemías y la gente vendía pastelitos y esto y lo otro y aquello. Un día una persona se me acerca y me hace la pregunta, ¿qué es el proyecto Nehemías? Y yo le cuento. Y para sorpresa mía, después un grupo de personas se reúnen conmigo en un lugar y me dicen, mire, aquí está la llave de la iglesia de ustedes, un local que está en la calle Carmencelia Balaguer, ahí en El Millón, que valía 14 millones de pesos en el momento que nos entregaron esos de la iglesia. Y me dice, mira, te lo vamos a entregar remodelado. Y yo, no. Ya es suficiente con que nos los estén entregando. Nosotros, los que estábamos ahí, en un grupo como de 70, 80 personas, porque obviamente el tema del divorcio tuvo un impacto y normal, natural y entendible. Pues nosotros comenzamos ahí, pero ya con un local de esa magnitud en el corazón de Santo Domingo. Estamos en El Millón, ahí a la altura de la Núñez de Cáceres, cerca de la 27 de febrero, en una calle que no molesta a los vecinos, que se ha comercializado bastante. Y tú te preguntas, como diría un buen pentecostal, ¿quién lo hizo? O sea, eso es un milagro, pero no se queda ahí. O sea, Hoy, tú vas a la iglesia y te topas con un lugar totalmente remodelado, con dinero que ha llegado, de fuentes que uno dice, pero ¿cómo llegó esto? ¿Cómo llegó esto? ¿Cómo llegó aquello? Eso es un milagro absolutamente de gracia, porque no lo merecemos. Entonces, fueron días difíciles y quiero terminarte este testimonio para, si tienes otra pregunta o cualquier cosa, que continuemos. Sin embargo, yo sé que tenía una cuota pendiente con quien fue mi esposa y con quien fue mi pastor, porque teníamos una relación muy íntima, muy cercana. Pues en el 2017, estamos en julio, agosto del 17, y yo le digo al Señor, Señor, yo tengo que resolver este problema con mi ex esposa, yo tengo que pedirle perdón. Sí. Y yo digo, bueno, pero yo no voy a hacer una llamada o algo así, porque eso se podría malinterpretar. Múltiples razones. Y bueno, recuerdo que estaba llegando de Miami ese día y con un amigo mío, mi socio, vamos a un evento de un cliente, una actividad que hacen aquí en Santo Domingo, que es como el Tech Day. Yo no suelo ir a nada de eso y alguien me toma por la espalda y me dice, pastor, ¿y quién será aquí en esta cuestión? Que nada que ver conmigo. Y yo estaba súper agotado. Pues para sorpresa mía era mi ex esposa. Wow. Y yo digo, primero lo que hago es como que no sé cómo reaccionar, pero súper bien. Y yo le digo, mira, yo quiero hablar contigo. Y nos sentamos y duramos ese día como 3 horas hablando, 3 horas y media, almorzamos ahí, obviamente públicamente. Y fue una grandísima bendición. Y para mí es una persona a quien yo respeto, le tengo un afecto a su familia, a su esposo. Ahora supe que va a tener un bebé, muy contento, pero no se queda ahí. También con quien era mi pastor, que era el pastor Plurde, un día ya yo había resuelto eso, más 2018, 2019 por ahí más nunca nos habíamos vuelto ni siquiera a encontrar en una actividad. Yo tampoco es que suelo ir a muchas actividades. Y estoy en un lugar orando, en una actividad,
y ese nombre me llega de golpe y porrazo a la cabeza, Clurdo. Y yo, no, Señor, no relaje. O sea, tú sabes que mi forma no es tan mística, yo soy un poco escéptico con ese tema. Para mí el texto escrito tiene mucho más peso que cualquier, sin quitarle, ¿verdad?, el respeto a eso. Pero dije, esto no me lo va a poner el diablo, definitivamente. Claro. Pues le di largas, hasta que un día le escribo. No, perdón, lo llamo. Y él toma el teléfono y me dice, ¿quién es? Y mire, yo soy fulano. Y ahí hablamos para encontrarnos. Él me dijo, estaba en un ayuno, en unas actividades. Pues, el punto es que nos reunimos y también pude resolver ese tema con él. Y de ahí es la primera vez que digo esto públicamente, porque fíjate que ni una foto nunca subí, porque nunca quise hacer mercadeo con ese tipo de cosas, porque no tiene el sentido, que quizás me hubiera dado una imagen de mira qué humilde o mira qué bonito, para nada. Lo estoy diciendo aquí por el carácter de tu entrevista, sí. Porque Dios permitió eso también y así es la relación. No te puedo decir que nos hablamos todos los días, pero nos hemos reunido varias veces a orar, a compartir testimonios y bueno. O sea que no fueron días fáciles, pero tampoco la gracia de Dios estuvo ausente. Amén. En esos días, ni el apoyo de mucha gente, que unos apuestan siempre al fracaso, pero amén, siempre Dios va a colocar personas que apuesten a tu éxito y se van a sumar al equipo de los enviados de Dios. Amén. Cuando tú vuelves o te ves, ¿verdad?, en ese escenario, y es una pregunta de verdad muy honesta. Claro. ¿Tú en algún momento pensaste renunciar al pastorado? Claro, definitivamente. No es que pensé, es que lo he pensado. O sea, yo no creo que es una pregunta, y creo que muchos pastores... que no lo dirían, casi no lo hablan, no dicen como, estoy atravesando un momento duro, soy humano y digo, no puedo con esto. Bueno, lo que pasa es que muchos también dependen económicamente de lo que hacen. Entonces, ahí se implican muchas otras cosas. Sí, claro. Modus vivendi, etcétera, 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 etcétera. Actualmente, yo te puedo decir, bueno, gracias a Dios yo tengo otras cosas, pero... Y yo te puedo decir que hoy por hoy, estamos en el año 2020, quizás este video quede y lo estén viendo en el 2040, pero en el 2020, yo te puedo decir, yo estoy en el ministerio porque verdaderamente Dios me ha llamado a eso y genuinamente hago lo que estoy haciendo porque creo, pero no es porque razones no haya suficientes para tú o hacer otras cosas, o tener que soportar constantemente la presión, que es muy alta. Y yo no quiero decir que esto es una justificación para, bueno, porque tú sabes en lo que te estás metiendo. Primero, el caso mío no fue ese. Y yo no creo que exista una escuela de pastorado que le enseñe teología pastoral a un nivel tan preciso. Yo creo, y en mis estudios en ese rubro, te puedo decir que la teología pastoral también está condicionada por la doctrina de base, claro, que tiene, sí, quien la enseña. O sea, claro, tú fuera del aire hablábamos de la teología sobre el pastorado femenino. Bueno, eso está condicionado por variables de ciertas, claro, interpretaciones, Calvino, bíblicas. Todas esas cosas, sí, o calvinista, sí, o hipercalvinista, o arminiano, etcétera, claro, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque sí, razones de sobra hay siempre para tú decir, tengo yo que soportar esto. Pero ahí viene también el tema del llamado. Y es hacer las cosas por pasión, porque en el medio de la crisis lo que te va a sostener es ese llamado. Cuando en nuestra iglesia yo le enseño a futuros pastores o prospectos de pastores, yo se las pongo en China y les cuento la crudeza de la realidad, porque no es para todos, no para una raza especial, sino para una gente con llamado, como el canto no es para todos. Exacto. ¿Fue Dios magnífico en tu momento de soledad? Claro, claro. Y en los momentos de pecado, y en los momentos de ansiedad, y en los momentos de soledad, en los momentos de dudas sobre el futuro, sobre el porvenir. No solo que fue, sino que sigue siendo y será siempre magnífico, porque su esencia es transversal, es más allá, es atemporal. Amén. Entonces su magnificencia no está
contextualizada al punto en el que yo me encuentro. Yo he visto la magnitud y la magnificencia de Dios, aún en esta entrevista. Contar esas cosas aquí, que no, ojo, no es que nos enorgullecen. O sea, el poder ser honesto no significa que no hay vergüenza en las cosas incorrectas que hemos cometido. Exacto. Que Eclesiastés dice, mira, una mosca muerta hace ver, capítulo 10, el perfume del perfumista, y así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y que lamentablemente el punto negro pues puede afear toda una camisa. Si nuestro estímulo viniera del aplauso humano, como en el pasado quizás vino, Exacto. no estuviéramos aquí, porque el estímulo es muy circunstancial. Así es. El humano está contigo mientras tú le convienes. Las ovejas no son de los pastores, son del Señor, y eso es lo que nosotros no terminamos de entender. Él las mueve, indistinto a las circunstancias, las lleva al pasto que lleva, y nosotros tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha llamado. Hay pastores que nos ven y quizá alguno está pensando en quitarse la vida. Darles un mensaje para cerrar sobre que Dios es magnífico y que puede hacer un cambio en su escenario. Tú sabes que en medio de la pandemia me llama mi terapista. Yo tengo una terapista de cabecera, Kenia Peláez, que la amo. Viene conmigo desde la etapa del divorcio, cuando yo fui, porque me la asignó el pastor Wilson, porque de repente alguien comenzó a decir que yo lo que estaba era loco. Y cuando yo fui donde ella, yo fui totalmente obtuso. Yo, no, usted me quiere a mí hacer un lavado de cerebro. Oye, eso fue en el 2013, 2014. La experiencia que yo he tenido con ella, ya tenemos una relación más allá de paciente y eso. Ella ha ido a nuestra iglesia, pero para contextualizar, en la pandemia ella me llama y me dice, ¿tú te sientes bien? Porque vimos algunos pastores que se quitaron la vida en este proceso, quizás excitados o como un detonante por temas previos o por enfermedades subyacentes. Las cargas también emocionales, las ovejitas y todo. Uno de ellos padecía un tema de depresión aguda, y ella me llamaba muy consternada, mira, tú estás bien, te sientes bien, todo en orden. Y yo le decía, sí, yo tranquila, que yo no voy a quitarme la vida. Y yo creo que el mensaje no es solo para el pastor que se quiere quitar la vida. La pregunta siempre es ¿por qué? Yo creo que Cristo, su palabra es suficiente. Amén. Sin embargo, si usted encuentra rasgos de depresión en su vida, acuda a hablar con alguien. Uno de los problemas que tenemos en este tiempo es que no hay capacidad para confesar pecados. ¿Por qué? Porque fíjate que Santiago habla claramente de la necesidad de confesión de pecados, claro, pero no por un tema de evidenciarte, sino por un tema de tener a alguien a quien decirle, ¿sabes qué, Arisa? Estoy mal, no ando bien, estoy pecando. De hecho, Jimmy Swaggart, un evangelista relevante de los años 80, dijo, si yo hubiera tenido a quien contarle mis pecados o mis tentaciones, probablemente mi historia no hubiera desembocado ahí. Quitando la parte justificativa, claro, sí, Jesús dijo, mira, la carne es débil, y no lo dijo, como diría MacArthur, no lo dijo como una realidad para justificarte, lo dijo como una realidad para que tú te cuides de eso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si tengo rasgos, situaciones, el caldo de cultivo en la iglesia debería ser a que hablemos, a que confesemos, a que vayamos, mira, Arisa, necesito ayuda. Eso no está pasando hoy en día. Nosotros vivimos una doble cara, una doble vida, una doble moral hasta cierto punto. Yo no me refiero a que no pequemos, me refiero a que somos cobardes a la hora de decirle a alguien, mira, Armando, mira, me está pasando esto. Porque cuando yo confieso mi falta, entonces comienzo a recibir la ayuda necesaria. Entonces, cualquier pastor, mi recomendación sería, deje de estar privando en el superhombre, de estar tratando de modelar algo que usted no es, porque la gente no tiene que mirarlo, usted tiene que mirar a Cristo. Amén. Entonces, busque ayuda a tiempo, busque ayuda profesional. Eso se trata. La depresión es una enfermedad como cualquier otra enfermedad, y eso tiene solución. Amén. Jesús nos propone solución. La medicina también es parte de las soluciones propuestas. Santiago 1, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. O sea, todo lo que tenemos hoy, la tecnología,
viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y cierro con este verso, echando sobre Él toda nuestra ansiedad. Porque Cristo, porque Él cuida de nosotros. Amén. No es fácil. Yo siempre he dicho, es muy lindo decirle a una gente, descanse en el Señor. De hecho, yo prediqué recientemente, está grabado eso. Arisa tiene un problema, en el testimonio que tú has dado, estás en un quirófano y yo vengo, descansa en Dios. Pero ¿con qué se come eso? Eso tenemos que contextualizarlo. Pero pastor, quien sea que nos esté mirando, y una gente que no sea cristiana que nos esté mirando. Incluso, exacto. Busque ayuda a tiempo. Jesús sigue siendo la mejor ayuda. Porque sus hombros son bien fuertes cuando Él dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo les doy descanso. Amén. Víctor, gracias. No, el placer es mío. Demasiado bueno el tiempo de verdad contigo. Gracias por ser tan honesto, abierto y transparente. Yo sé que mucha gente está siendo edificada. Me alegro. Lo has sido de verdad con tu vida, con todo lo que tú hoy has hecho en el ministerio. Amén. Y sé que a partir de hoy también muchas personas que no conocían esta parte de Claro. ti serán levantadas igualmente. Así que gracias de verdad. Un placer. Otra Gracias, vez. Arisa. Qué bueno verte de nuevo. Gracias por haber estado por acá viendo este video. Esperamos que haya sido altamente bendecido. Recuerda colocar debajo tu comentario para conocer qué tan edificado fuiste con este testimonio y por supuesto no olvides compartirlo con alguien que sabes que lo necesita. Adelante. Recuerda suscribirte, ¿eh? Vamos, dale a la campanita. Dios te bendiga.